Imagina por un momento un mundo donde existen copias genéticas idénticas de seres humanos. ¿Cómo sería ese mundo? ¿Cómo cambiaría nuestra percepción de la identidad y la individualidad? ¿Qué implicaciones éticas y morales surgirían? Estas son solo algunas de las preguntas que exploraremos en nuestro viaje de hoy. La clonación humana, un proceso que implica la creación de un organismo genéticamente idéntico a otro, ha provocado debates y controversia en el mundo de la ciencia durante décadas. Países como Alemania, España, Italia, Australia y Dinamarca han implementado leyes que prohíben y están totalmente en contra de este proceso. ¿Y por qué? La historia comienza así. Era el año 1996 en el Instituto Roslin de Edimburgo, Escocia. Años atrás surgió la idea de clonar seres vivos, pero en este lugar y en aquel momento estaban más cerca que nunca. Los científicos Ian Wilmut y Keith Campbell estaban a punto de hacer historia. Habían estado trabajando en un proyecto revolucionario que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la biología. La clonación de un mamífero a partir de una célula adulta. La idea surgió de la curiosidad científica y del deseo de entender mejor cómo funcionan las células y los genes. Wilmut y Campbell querían saber si podían tomar una célula de un animal adulto, reprogramarla y luego usarla para crear un nuevo individuo genéticamente idéntico. Después de muchos intentos y fracasos, finalmente lo lograron. El 5 de julio de 1996 nació la oveja Dolly, el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. Dolly vivió una vida relativamente normal para una oveja, aunque siempre bajo la atenta mirada de los científicos y el público. Sin embargo, su vida fue más corta de lo esperado. Desarrolló un cáncer pulmonar y tuvo que ser sacrificada a los 6 años, lo que llevó a preguntas sobre si la clonación había acortado su vida. A pesar de su muerte temprana, Dolly dejó un legado duradero. Abrió la puerta a nuevas investigaciones y avances en genética y biología celular. Hoy en día, Dolly está expuesta en el Museo Nacional de Escocia, un recordatorio de un momento histórico en la ciencia. Sin embargo, la clonación humana plantea importantes cuestiones éticas y morales. ¿Es ético clonar a un ser humano? ¿Cuáles son las implicaciones para la identidad y la individualidad? Además, existen preocupaciones legales y muchos países que están en contra. Actualmente no hay pruebas científicas sólidas de que alguien haya clonado embriones humanos. En 1998, un grupo de científicos en Corea del Sur afirmaron haber clonado exitosamente un embrión humano, pero dijeron que el experimento había sido interrumpido en una de las etapas iniciales cuando el clon era tan solo un grupo de 4 células. En el 2002, Clonaid, parte de un grupo religioso que cree que los seres humanos fueron creados por extraterrestres, dio una rueda de prensa para anunciar el nacimiento del primer ser humano clonado, una niña llamada Eva. No obstante, a pesar de reiteradas solicitudes por parte de la comunidad de investigación y los medios de comunicación, Clonaid nunca presentó ninguna prueba para confirmar la existencia de este clon, ni de los otros 12 clones humanos que supuestamente creó. En el 2004, un grupo dirigido por Woo-Suk Hwang, de la Universidad Nacional de Seúl en Corea del Sur, publicó un artículo en la revista Science, en el que afirmaban haber creado un embrión humano clonado en un tubo de ensayo. Sin embargo, posteriormente, un comité científico independiente no encontró ninguna prueba para respaldar dicha afirmación, y, en enero de 2006, la revista Science anunció que el artículo de Hwang había sido retractado. Ahora bien, aunque la clonación de seres humanos es algo que parezca una locura y que vaya en contra de muchos aspectos, podría afectar de manera positiva en muchos ámbitos. Por ejemplo, ¿sabías que tiene un enorme potencial en el campo de la medicina? Y sí, es una técnica que podría revolucionar la medicina tal y como la conocemos. Imagínate una sociedad en la que los trasplantes de órganos no dependen de un donante compatible. Con la clonación humana podríamos cultivar órganos idénticos al del paciente, eliminando el riesgo de rechazo. Además, la clonación terapéutica, que implica la creación de células madre pluripotentes,
Podría ser la clave para curar enfermedades degenerativas como el Parkinson o el Alzheimer. Hay que mencionar también que la clonación humana podría permitir la regeneración de tejidos y células dañadas, lo que podría cambiar la vida de las personas con lesiones de la médula espinal o quemaduras graves. Por tanto, aunque este proceso es algo que hoy en día la sociedad todavía no se ha atrevido a poner en práctica al 100% con los seres humanos, su potencial en la medicina es un tema fascinante y que podría aportar muchísimos beneficios. Por otra parte, la clonación humana plantea serias cuestiones a nivel ético y las cuales han frenado un poco a la ciencia. Cuestiones como: ¿es justo traer a un clon a la vida con el único propósito de servir como donante de órganos? ¿No sería esto una violación de los derechos humanos del clon, que no tuvo voz en su creación ni en su propósito? Y no olvidemos las implicaciones legales, ya que esto podría dar lugar a problemas de identidad, derechos humanos y paternidad. ¿Cómo se determinaría la identidad de un clon? ¿Tendrían los clones los mismos derechos que los humanos no clonados? ¿Quién sería considerado el padre o la madre de un clon? También se teme a que la clonación humana pueda ser utilizada para fines de explotación y comercialización. Por ejemplo, las personas podrían ser tentadas a clonar individuos famosos o talentosos sin su consentimiento, o se podrían crear ejércitos de clones. Además, si la clonación humana se convierte en una práctica común, podría dar lugar a una falta de diversidad genética, lo que podría tener graves consecuencias para la supervivencia de la especie humana. Esto podría hacer a la humanidad más susceptible a ciertas enfermedades y podría tener un impacto negativo en la evolución humana. Además, todo esto podría tener un impacto psicológico negativo en los clones. Los clones podrían sufrir de problemas de identidad y autoestima, sabiendo que son copias genéticas de otra persona. También podrían enfrentarse a la presión de vivir a la altura de las expectativas basadas en la persona de la que han sido clonados. Imagina un clon de Cristiano Ronaldo siendo objeto de millones de especulaciones y esperanzas puestas en él, provocando todo esto una presión altísima sobre dicho clon. Y, por supuesto, los clones podrían tener más posibilidades a sufrir ciertas enfermedades genéticas y a un envejecimiento acelerado. Esto se debe a que el ADN de la célula donante podría haber acumulado mutaciones que podrían afectar negativamente a la salud del clon. Si te está gustando el contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte próximos vídeos. Ahora vamos a comentar un ejemplo de clonación que demuestra cómo se realiza este proceso y los resultados que ha tenido. Se trata de la clonación de caballos, un avance científico que prometía revolucionar la cría equina. Pero, ¿ha sido realmente un éxito? En el mundo equino, los clones no han demostrado ser lo que se esperaba. Por ejemplo, el clon de Quidam de Rebel, un famoso semental que fue clonado con el objetivo de buscar replicar su gran genética. El primer clon de Quidam de Rebel, llamado Quidam de Rebel 2Z, nació en 2005. Este fue trasladado a uno de los lugares más profesionales de cría del mundo de los caballos, para criar al igual que su padre, pero los resultados no fueron como se esperaba. Solo uno de los 24 descendientes de este clon tuvo éxito en competición. En resumen, aunque la clonación de Quidam de Rebel fue un logro científico, los resultados en términos de rendimiento y cría no han cumplido con las expectativas. Los animales clonados históricamente han tenido problemas con el agrandamiento de órganos, lo que hace que sus órganos sean menos efectivos, así como problemas con el sistema y envejecimiento. Además, los procedimientos de clonación pueden ser invasivos y dolorosos. Y así llegamos al final de nuestro viaje por el fascinante mundo de la clonación humana. Aunque este tema ha capturado la imaginación de científicos, escritores y el público en general, es importante recordar que hay muchos riesgos. La clonación humana es algo que probablemente no suceda en un futuro cercano debido a sus efectos negativos. Los riesgos para la salud y otros riesgos son enormes y superan sin lugar a dudas sus posibles beneficios. La ciencia tiene el poder de cambiar nuestro mundo de maneras increíbles
pero también debemos asegurarnos de que esos cambios sean para el bien de todos. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento y reflexión. No olvides suscribirte y darle like al vídeo si te ha gustado, y comparte tus pensamientos en los comentarios. ¡Hasta la próxima!